1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad, todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad. Porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos, comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Good afternoon, everybody. Really pleased. Buenas tardes a todos. Me complace mucho darles la bienvenida a este panel en la 8ª edición del Festival Gabo. Este panel se llama Innovación y Desarrollo de Audiencias para la Sostenibilidad. Me llamo Juan Camilo Maldonado y soy cofundador de Mutante, un proyecto de periodismo digital que busca tener conversaciones con los públicos y tener conversaciones con nuestras audiencias. El día de hoy tenemos dos excelentes invitados a este panel. Tenemos con nosotros a Borja Chavarría. Él es el editor del País y lidera procesos de innovación digital en un momento de muchos cambios en ese medio y transicionando todo el modelo de negocios que tiene este medio, de basarse en la publicidad, pasar a ser basado en la suscripción. Ha liderado muchas salas de redacción y su último trabajo como editor y jefe de
Las plataformas de Univision en Miami le dio muchos premios por la calidad e innovación de su trabajo. También nos acompaña Renee Kaplan, directora de desarrollo editorial digital en Financial Times, y se enfoca en el desarrollo de nuevos proyectos y nuevos formatos de contenido y distribución y formas de monetizar el periodismo digital. Antes de trabajar en Financial Times, trabajaba en la red de noticias France 24 y ha trabajado como periodista en numerosos medios estadounidenses, incluyendo CNN, CBS y el New York Observer. Me complace mucho acompañarles el día de hoy, ya que creo que algo que tenemos en común es la gran incógnita sobre las audiencias que servimos y también comprender cómo servirlos mejor y cómo monetizar ese trabajo, ya que si no hay ingresos es imposible poder servir a las audiencias. Así que tendremos 45 minutos para hablar de cómo están manejando esa tarea del manejo de las audiencias y lograr que ese proceso sea no solamente rentable, aunque puede ser rentable y lucrativo, pero más que nada que sea sostenible a futuro. Borja, quisiera comenzar contigo, ya que el país cambió su modelo de negocios durante la pandemia. Antes se basaban en un modelo tradicional de publicidad y ahora se han convertido en un modelo de suscripción. Cuéntame sobre esa estrategia y ese cambio en el modelo de negocio. ¿Cómo ha cambiado su labor o su trabajo de periodismo y qué desafíos están enfrentando o han enfrentado en estos últimos 2 años? Vale, gracias Juan Camilo y hola a todos. Antes que nada, quisiera decir que tal como se podrán imaginar, parece una locura cambiar todo el modelo de negocios en medio de una pandemia, así que yo llevo trabajando como periodista 26, 27 años y este probablemente ha sido el periodo más estresante de toda mi vida como profesional. Me acuerdo, claro está, como periodista de las Torres Gemelas o los ataques en Madrid, con 200 fallecidos en Madrid. Me acuerdo que estos fueron momentos muy estresantes, pero estábamos enfocados en el periodismo y ahí sabíamos bien qué teníamos que hacer. Estábamos siempre hablando con las personas cercanas a la cultura de uno. Y esto estaba cambiando toda la empresa, ya que habían personas de diferentes áreas de mercadeo, de la sala de redacción, de la parte financiera, de todas partes de la empresa, para poder tomar decisiones en conjunto. Teníamos pensado lanzar el modelo de suscripción luego de varios meses, no, años que llevamos trabajando este plan. Y la fecha que se había definido era comienzos de marzo, así que fue al principio de marzo que empezamos a enterarnos de lo que estaba sucediendo en la China y empezamos a tener los primeros casos de coronavirus en España. Creo que eso fue en febrero, de hecho. Así que en ese momento nos empezamos a preguntar qué debemos hacer. ¿Seguimos adelante con los planes que teníamos o lo pausamos? Eso fue a comienzos de marzo y diría yo que cuando llegamos tal vez al 15 de marzo, estábamos ya todos en casa, así que tuvimos que tomar decisiones difíciles con personas que no estaban muy acostumbrados a trabajar o hablar entre ellos, aunque había un grupo pequeño de nosotros que ya llevábamos trabajando esto un buen tiempo. Y por primera vez todos trabajando desde sus casas. Digamos, yo diría que el 95% de la sala de redacción no sabía lo que era Zoom en febrero. Así que alinear cada elemento de la empresa para poder tomar esa decisión fue muy estresante y muy difícil. Como se imaginarán, fueron momentos de muchísima tensión, personas con opiniones encontradas, no todos estaban de acuerdo
en cuanto al paso a seguir. Y yo diría que fue a mediados de marzo que decidimos que no lanzaríamos el proyecto de suscripción hasta inicios de mayo. Si miro hacia atrás, no sé si tomamos la decisión correcta. Probablemente si hubiéramos lanzado este programa en marzo, ahora tendríamos 20,000 suscriptores más, tal vez. Tal vez tendríamos muchas personas molestas, tal vez, no sé. Pero esa fue la decisión que se tomó en este momento. Esperamos 3 meses. Y cuando lo lanzamos en mayo, decidimos lanzar el paywall para pago, pero no completo. Teníamos 10 artículos gratuitos por mes. Así que decidimos lanzar el paywall, pero todo en torno al COVID estaría abierto. Yo diría que fue así por 2 o 3 meses más. Y desde septiembre decidimos poner la mayor parte del contenido luego del pago, excepto lo que entendemos como periodismo al servicio de la población. Entonces, no eran los artículos de largo aliento, sino los que podrían ayudar a las personas en su vida cotidiana. Y esa parte del contenido sigue siendo gratuito para todos en el país. Así que yo diría que la parte más desafiante de lanzar nuestro modelo de suscripción fue la tensión entre equipos que se vivió y tratar de unir a todos para la toma de una decisión. Y una vez que se tomó esa decisión, ya fue la decisión de todos. Eso no fue fácil, ya que todo estaba tan planificado, incluso si teníamos que cambiar todas las campañas de mercadeo. Entonces, en pocos días nos tocó cambiar todo: mercadeo, el plan de negocios, cómo iba a operar la sala de redacción. Había mucho contenido bueno preparado para el primer mes, así que cambiamos todos los planes. Y después, la parte de los desafíos de trabajar en casa, pero seguíamos enfrentando esos desafíos. Yo diría que, en retrospectiva, nos fue mucho mejor de lo que había pensado inicialmente. El mayor desafío siguió siendo manejar la versión impresa del periódico. Si fuéramos una empresa netamente digital, creo que el desafío sería mucho menor. Pero de todas formas, trabajar en ambas áreas en simultánea, aunque a menudo nos llamamos un periódico que es digital ante todo, la realidad es que esto no es tan cierto para muchas empresas, más allá de lo que decimos en conferencias como esta. Así que de todas formas tenemos que lidiar con ese estrés de trabajar con 2 estilos noticiosos en paralelo. Así que diría que estos fueron los principales desafíos. Me interesa mucho entrar más en detalle en la forma en la cual planificaron y desarrollaron las estrategias y cómo se ve afectado por el modelo, pero ya pasaremos a esa pregunta luego de presentarles a René. René, tú lideras el desarrollo digital de un medio que es un referente en Europa, ya que ustedes tienen un modelo de suscripción que ha sido exitoso hace ya mucho tiempo. En este momento tienen más de 1 millón de suscriptores, si no estoy mal. Y entiendo, al escuchar algunas entrevistas que has dado previamente, que el desafío que enfrentan en este momento tiene que ver con llegarle a estos 1 millón de suscripciones para entender quién es esa audiencia, cómo se comportan, dónde están, cómo consumen las noticias y poder desarrollar soluciones que hagan que el modelo de negocio pueda crecer. ¿Nos podrías contar en mayor detalle cuál es su
principal misión, sus principales planes en este momento? Claro que sí. Antes que nada, quiero agradecerles por la invitación y en especial gracias Borja y Juan Camilo por hablar en inglés, ya que soy la única persona aquí que no habla español y sin duda hay muchos oyentes hispanohablantes, así que es muy amable su parte y me complace mucho participar en esta conversación. Lo interesante de The Financial Times hoy en día es que como hemos tenido modelo de suscripción hace ya mucho tiempo, en los años de transición digital, ya van unos casi 20 años. Así que tenemos un modelo de negocio que ha sido muy probado, muy demostrado. Y esa transición radical y compleja que ha descrito Borja en estas condiciones de pandemia es algo que vivimos hace mucho tiempo. Pero lo interesante es lograr esos cambios para la sostenibilidad y me encanta que hayas utilizado esa palabra, Juan Camilo. Y es un desafío grande porque tenemos 1 millón de suscriptores, pero hay que conservarlos y seguir aumentando esa cifra. Y el cambio principal que se ve en la estrategia de negocios, que claro está, se ve reflejado en la estrategia editorial y de desarrollo, está transicionando, alejándose de priorizar la adquisición de nuevos suscriptores a retener los que ya tenemos. De hecho, no es tan fácil hacerlo. Pareciera que cuando uno no los tiene y se está descubriendo un modelo para monetizarlo es lo más difícil, y sí lo es. Pero lograr que sigan pagando también es muy difícil. Así que en este momento lo que estoy priorizando en cuanto a estrategias digitales es ver cómo podemos conocer y conservar a los usuarios que tenemos en este momento, entender lo que ellos valoran y buscan y seguir apalancándonos en eso. Algunas cosas que yo priorizo son las siguientes. Yo trabajo en todos los formatos netamente digitales, lo que es audio, podcasts, boletines. En esencia, todo lo que antes no era texto o impreso es mi sección. Y ninguno de estos formatos son muy innovadores en este momento. Los podcasts ya llevan mucho tiempo, especialmente en el mundo anglófono. Han sido muy importantes en Estados Unidos y el Reino Unido hace ya por lo menos 5 años. Y lo mismo aplica para los correos y boletines. Es una tecnología que lleva muchos años y están cogiendo nueva fuerza ahora precisamente debido a que son muy eficaces para poder lograr conectarse con las audiencias que ya se tienen. Así que conservar a las personas que ya se tienen y utilizar correo no es nada sexy, pero poder escaparnos de los formatos digitales que sabemos que funcionan y lograr que se tenga toda la retención y valor de lealtad que se tiene, en realidad es algo difícil de lograr y es mi principal prioridad. Es como cuando tienes una relación, un compromiso, estás casado, ¿cómo haces para que se mantenga esa relación? Mantener la lealtad y mantener ese compromiso y ese disfrute. Podría ser más fácil empezar de cero, pero no se tiene esa opción. Así que diría yo que ese es nuestro enfoque, comprender cómo optimizar la tecnología y los formatos ya existentes. Y lo otro que se puede hacer en cuanto a formatos digitales que sabemos que funcionan es aprender mucho sobre el público objetivo. Cuanto más se conocen y más se conoce en cuanto a sus preferencias y comportamiento, cuanto más se fortalece esa relación y más se les puede pedir, aunque sea simplemente que quieren, les gusta esto o aquello, más ellos estarán dispuestos a dar porque sentirán que están recibiendo. Y la otra incógnita es, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la expectativa dentro de 1 año, 3 años o 5 años? Les doy un ejemplo. El audio en el mundo anglófono y creo que hasta cierto punto en el mundo hispanohablante hasta un crecimiento exponencial. No solamente podcasts, sino también interfaces activados por voz, como Alexa, dime las noticias. No sé si Amazon está distribuido y Amazon Assistant en Latinoamérica, pero así es como cada vez más estamos accediendo a nuestro contenido y es todo audio y voz. Así que los usuarios se están acostumbrando a consumir contenido por medio del audio. Así que
Tengo los podcasts y sé cómo funcionan, pero ¿cómo debo estar viendo el audio para el futuro cuando cada vez hay más usuarios que tienen una interacción con el contenido por medio de su voz? Así que decidimos experimentar con otro tipo de audio. No es un podcast ni un espectáculo, sino que es una actualización corta de audio, que es una voz sintética, automatizada, que es texto a voz. Y en vez de publicarlo como un podcast, lo estamos divulgando por Telegram. No se ha lanzado todavía, estamos todavía desarrollando ese formato, pero ese es el plan. Sé mucho los comportamientos y el formato, entonces, ¿qué debe seguir si estoy anticipando el comportamiento de mis suscriptores? Y lo último que quisiera decir es la tercera prioridad. Pensar en nuevos formatos, nuevas formas de relacionarnos con nuestro público y cómo monetizar esos formatos. Es impresionante oír de usted. En Colombia nos falta mucho por hacer para alcanzar ese nivel de sofisticación tecnológica. Así que todo esto suena un poco como la ciencia ficción. Pero me gusta este objetivo, el de retener a los lectores más fieles y crear una comunidad de seguidores leales. Y 1 millón de personas es una cifra significativa. Yo soy una persona gente y apenas ahora estoy construyendo una comunidad de ceros. Pero hablé con Borja hace unos días y tomé nota del hecho de que en el país están cambiando su estrategia, están pasando de una filosofía que busca recibir clics y visualizaciones de las páginas de manera masiva y pasar a una estrategia que da periodismo de calidad a los lectores más leales. Borja, ¿podría usted hablar un poco acerca de la manera como usted ha cambiado su manera de pensar en lo que es el periodismo y los resultados que han obtenido en esta labor de darle el periodismo que desean los lectores? No es un cambio tan radical como el que sucede cuando se pasa de un punto a un punto completamente distinto, porque los valores del país, los valores periodísticos del país, siempre han sido altos. Así que jamás optamos por hacer algo de lo que nos arrepentiríamos en el futuro. Durante los últimos 2 años, quizás el último par de años al menos, la gran prioridad principal del país ha sido tener un alcance global y tener un alcance mayor. Como ustedes sabrán, el país siempre ha tenido una circulación muy amplia en Latinoamérica y queremos aumentar nuestra circulación en Latinoamérica. Pero con esta oportunidad, la capacidad de crecimiento del país es quizás mayor que otros en mercados más pequeños, como por ejemplo el Corriere o Le Monde u otras. Así que el propósito era aumentar nuestro alcance y la sala editorial se adaptó a ese objetivo y a esa idea. Y la manera de trabajar de la sala editorial estaba enfocada en este objetivo de obtener un público más amplio. Y si se cuenta con una cultura basada en el periodismo de calidad y se opta por este camino, naturalmente se encontrarán riesgos significativos. Y el reto es no caer en estos riesgos y ceder ante ellos. Así que pasar a un modelo de negocio basado en los suscriptores es algo que creo que está siendo aceptado ampliamente por las salas editoriales. Se están alcanzando lectores más leales y suscriptores
sentimos más cómodos a la hora de decir no a ciertas cosas y enfocarnos en cosas que queremos hacer y que queremos dedicarles más tiempo para aumentar su nivel de calidad. Han pasado 7 meses desde el lanzamiento, pero ya he visto que en la salida se está produciendo un cambio muy rápido. Y esto es algo muy arriesgado también, porque para una publicación como El País es fácil retroceder y caer en viejos hábitos. Es muy fácil, porque si se dice que ahora solo queremos alcanzar los suscriptores leales, entonces es muy fácil caer en una lógica que dice vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Y lo que siempre hemos hecho es lo que ha servido para la prensa impresa. Así que si todos adoptamos este nuevo modelo, nos enfrentaremos a una serie de riesgos que pondrán en conflicto la atención y la innovación. Este es el principio del proceso. Lo veo de manera muy optimista, esta capacidad de gestionar estas presiones en conflicto para mantener el nivel alto del periodismo y al mismo tiempo ser innovadores. Ahora bien, nos falta mucho por hacer. Cuando oigo acerca del Financial Times y el hecho de que llevan haciendo esto desde hace 20 años, siento envidia porque ya han recorrido todo este camino. Pero es lo que es. El País en España ha estado en un mercado muy extraño. En Europa creo que somos el último país en adoptar un modelo basado en las suscripciones. Italia, Alemania, Francia, por diferentes motivos, lo han hecho antes que nosotros y hemos tardado en hacer la transición hacia un modelo basado en las suscripciones. Pero creo que nos estamos adaptando rápidamente. En el primer mes tuvimos mucho éxito, mucho más de lo que esperábamos. Así que es un buen punto de partida. Por supuesto, Borja, usted también es un mago del periodismo digital viral. Usted lo hizo varias veces en Univisión, ganó premios muy importantes por ello. Y una idea que se me ocurre es que una persona como usted, un creador editorial muy hábil y exitoso, tiene la capacidad de desarrollar periodismo narrativo innovador y periodismo digital que tiene el potencial de viralizarse, a la vez que sigue siendo periodismo de calidad. Y lo que usted me mostró hace unos días, esta gráfica que explica la propagación del coronavirus. Me pregunto si usted tiene alguna estrategia una estrategia de conversión que atrapa a estas personas con este contenido viral y luego los atrae para que se suscriban. ¿Esto es algo que usted hace conscientemente? ¿Cómo funciona esa estrategia en el país? Para ser honesto, cuando yo pienso en ese tipo de contenidos, como esa gráfica que se viralizó, no sé cuántas visualizaciones únicas generó esta gráfica para el país, pues en ese momento no estamos en ese momento en el que la creatividad periodística se junta con el departamento de mercadeo que piensa en los números de suscriptores. Nosotros reaccionamos en tiempo real y, como dije al principio, ha sido
muy difícil crear una estrategia coherente con todos los equipos de la misma empresa para que trabajen en consonancia. Le diré que este artículo que producimos es un artículo puramente editorial y nadie estaba pensando en los suscriptores, en el modelo de suscripción cuando creamos ese contenido. Lo lanzamos primero en español y luego en inglés y explotó. Creo que se produjeron 12 millones de visualizaciones únicas en español y 15 millones en inglés. Y a partir de ese momento reaccionamos desde un punto de vista de negocios. Y fue a partir de ese momento que el equipo del boletín dijo qué está sucediendo con esto, que los otros departamentos también reaccionaron. Les hablo honestamente, porque así es como trabajamos en la mayoría de las salas editoriales que están cambiando su modelo. Estoy seguro que René trabaja de una manera completamente distinta y estoy seguro que yo también trabajaré de una manera completamente distinta en 6 meses. Lo que me gusta de lo que sucedió con este artículo y con otros artículos es que algo que nos está ayudando a cambiar la estructura de la organización. Nosotros reaccionamos a posteriori, pero ahora estoy hablando con el equipo de mercadeo. Por ejemplo, les digo, la escala de esto no se puede aumentar. Tenemos que construir equipos que hablen entre ellos antes de crear este tipo de cosas. Así que necesitamos un plan acordado previamente que pueda accionar lo que suceda después. Y ahí estamos ahora mismo. Yo no soy un hombre de negocios. Y creo que René tampoco lo era hace 10 años. Simplemente soy el editor de mi periódico. Soy el que más experiencia digital tiene en mi periódico, pero desde un punto de vista editorial. Más he trabajado con estos modelos de suscripción. Y tengo entendido que este tipo de proyectos son proyectos que se realizan en equipo. No es algo donde puedo llegar yo y decir yo voy a aprender y yo voy a hacer. Es necesario entender que estos nuevos modelos exigen una forma de trabajar completamente distinta en cuanto a los equipos. Y eso es lo que estoy aprendiendo acerca de ese tipo de proyectos. Dale, René, por favor, sigue. Borja, en primer lugar, quisiera felicitarle por su sinceridad. Lo que usted dijo es muy interesante y puede reconfortarle y reconfortar a los que nos están escuchando. Su pregunta, Juan Camilo, sobre cómo las grandes oportunidades impulsan este tráfico y sobre el hecho de que estamos aprendiendo a utilizar eso. Ese artículo no se planeó desde un principio, pero no dudo jamás que traducir esa idea tan sencilla al inglés fue una idea genial. La mayoría de las veces la innovación no es algo necesariamente sexy, es algo que simplemente funciona. Y esa pregunta sobre cómo aprovechar al máximo las unidades planeadas o no. Nosotros hemos estado refinando este modelo de muro de pago y de artículos de pago, pero solo este año empezamos a pensar sobre cómo rentabilizar un contenido que impulse el tráfico, porque es algo que exige coordinar partes de equipo que antes no solo no se comunicaban entre ellas, sino que se exigía que no se comunicaran entre ellas. Es la necesidad de romper tabúes en cuanto a quién hace qué. Es la manera como cambiamos nuestra manera de ver los artículos y las noticias como oportunidades de negocios. Y esto ya no es un tabú, para bien o para mal.
esto es el futuro del periodismo. Nosotros concluimos nuestro experimento formal con las elecciones en Estados Unidos, que impulsaron mucho tráfico para nosotros. Teníamos un par de elementos interactivos que impulsaron mucho tráfico. En los últimos 5 años ya he cubierto 2 elecciones y nosotros sabemos qué es lo que impulsa más tráfico, a saber los resultados de las encuestas y los análisis. Muchos meses de antelación nos sentamos con los equipos de producto y de mercadeo y el equipo editorial para decidir qué hacer. Y no fue una idea compleja, pero formalizarlo fue una idea compleja. Fue complejo decidir a quién queríamos alcanzar, con qué tipo de contenido, qué queríamos hacer y qué queríamos que hicieran. Queríamos que se suscribieran, que consumieran más contenido. Nuestra suscripción es una suscripción de lujo, es decir, es muy cara. Así que si ustedes ven nuestra publicación, nuestra infografía que rastrea la encuesta, lo más probable es que ustedes no se suscribirán en primer lugar. Así que tenemos que proporcionar contenido que harán que ustedes vuelvan a consumir nuestro contenido. Y no siempre hay un consenso en cuanto a cómo mejor aprovechar este tipo de oportunidades. Para que sepan, lo que decidimos fue que concluimos que no es posible que la mayoría del tráfico anónimo que ve estos anuncios se suscribirá. Así que como mínimo queremos que se inscriban en algo. Ya teníamos un boletín sobre la política estadounidense y si ustedes le hacen clic al rastreador de encuestas, ustedes obtendrán un boletín que, como no todas nuestras publicaciones, solo son para los suscriptores, pero hicimos una excepción para las personas que hicieron clic esta infografía y les permitimos que se suscribieran de manera gratuita a este boletín de manera temporal y durante un tiempo limitado para impulsarlos a suscribirse. Fue una buena idea, pero no contábamos con la tecnología necesaria para que funcionara esto. No teníamos la tecnología necesaria para que la gente pudiera leer los boletines gratuitamente, para ofrecer algo distinto en caso de no querer suscribirse al boletín. Fue tras meses de planeación que llegamos a esta herramienta muy sencilla. Y sí, oía a Borja, que es 100% periodista y que apenas ahora está entrando en este modo de pensar, esta neurosis en la que se encuentra René todo el tiempo. Y estos son el tipo de debates que tendremos que tener en el futuro. Cómo lidiar con el hecho de que tenemos que llevar a cabo, realizar periodismo de calidad y que al mismo tiempo ese periodismo tiene que ser rentable. Y cómo asegurar que esto no contamine los valores éticos de la industria. ¿Acaso ustedes han hablado acerca de eso en sus salas editoriales ahora que están siguiendo ese modelo? Sí, probablemente, porque quiero saber lo que piensan ustedes. Quisiera saber cómo es el ambiente en la sala editorial de Borja. Porque lo más probable es que estén pasando por una época mucho más volátil. Una de las reglas que tenemos, una regla tácita que tenemos, pero una que es muy importante para mí, yo fui la primera persona en la editorial en trabajar activamente con el público y en usar macrodatos. Mi regla es que jamás hablo de dinero y jamás hablo de la conversión, solo hablo del valor y cómo entregar y derivar el valor. ¿Acaso estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer como periodistas y como editores para entregar la mayor cantidad de valor posible para poder sacar el mayor valor posible de nuestro trabajo? Y lo veo casi como un intercambio de valor. Y lo que yo quiero es que la mayor cantidad posible de personas que pueden derivar valor de mi periodismo puedan hacerlo. Y
¿Cómo se hace eso? Y esto es el equivalente de implir retención de visualizaciones y, por lo tanto, de creación de valor monetario. ¿Y cómo es la cosa en su sala editorial, Borja? Nosotros nos demoramos mucho en pasar este modelo en el país. Lo bueno de llegar tarde es que uno puede aprender de muchas personas que ya han pasado por ahí. En este momento estamos en el proceso no estamos en la sala de redacción como muchos más. Como se imaginarán, la sala de redacción del país tiene esos paneles grandes y tableros y vistas de páginas únicas, etcétera, etcétera. Y ese fue el tipo de panel de datos que tenía la sala de redacción cuando salieron en marzo. Cuando volvamos, quizás en enero, creo yo que esos paneles se verán totalmente diferentes. Y ahí es donde habrá un debate, y es qué debemos mostrarle a los periodistas. Hay diversidad de opiniones. Creo que debemos tener muchísimo cuidado, por lo menos al principio. Yo he hablado con muchos colegas de diferentes salas de redacción de todo el mundo, o salas de redacción como esas que mandan un correo cada semana, con las personas que tienen mayor conversión. O los medios, hay medios que no comparten esta información con los miembros de la sala de redacción. Creo que nosotros vamos a cambiar completamente los paneles, pero creo que va a ser un proceso lento para este cambio. Creo que es muy delicado esta transición para una sala de redacción con nuestra cultura. Hay que tener cuidado con ser demasiado abiertos. Así que creo que debemos llegar a un acuerdo con la sala de redacción en este momento. Desde una perspectiva de liderazgo, hay que mostrar el camino, pero creo que en este momento, con tantas complejidades encima y con las dificultades de comunicación con nuestras audiencias, creo que debemos ser cautos en mostrar demasiada información. Y pues sí, estoy de acuerdo con René. Si hablamos de los fondos, nunca hablábamos de dinero antes porque había tanto. Así que no era parte de la conversación. Los negocios, por lo menos para un periódico como El País o The Financial Times, no aplica tal vez para muchos medios, pero ha sido un negocio muy, muy grande. Incluso con la crisis del año 2008, 9 y 10, tal vez hemos tenido 2 o 3 años malos, pero en general han sido medios fuertes financieramente. Así que en la cultura del país, los periodistas no hablan mucho de la parte financiera, conversión, modelos de negocio. La verdad es que a mí siempre me ha sorprendido al trabajar con periodistas este tema. No sé cómo será en The Financial Times, porque quizás es un periódico un poquito más orientado a los negocios. Quizás sea diferente, pero en nuestras salas de redacción no se habla mucho de modelos de negocio y de hecho hay muy poco conocimiento sobre estos temas. Así que esto es algo que siempre me ha sorprendido. Tal como has dicho, Juan Camilo, yo soy muy editorial, pero siempre me ha interesado lo que está sucediendo en la industria más generalmente. Me encanta leer sobre la industria y es algo que me interesa, pero no es muy común en nuestra cultura. Quisiera volver con una pregunta sobre las audiencias. En Mutante nos importa mucho quién es nuestra audiencia. Tenemos una conversación con ellos que es una relación muy uno a uno y desarrollamos pequeñas comunidades de conversación. Nuestros periodistas conocen los nombres y apellidos de muchos de nuestros lectores. Me gustaría saber cuáles son los procesos para poder llegar a conocer
a la audiencia que tienen en cada sala de redacción. Comencemos con Renee. ¿Qué herramientas están utilizando? ¿Son datos cuantitativos o cualitativos? ¿Qué clase de decisiones están tomando con esos datos? ¿Nos puedes contar un poquito cómo llegas a conocer a tus audiencias? Claro que sí. Pues, y la razón de ello es que eso es lo primerísimo con lo que yo comencé. Cuando me presentaste, pues yo llevo 5 años en The Financial Times, pero mi primer papel ahí es un papel que no había existido hasta que yo ingresé. Y francamente es un papel que no existía en la mayoría de las salas de redacción hasta hace 5 años. Y es el jefe de audiencias y vinculación con audiencias. Y lo primero que hay que hacer es ir lento, como dijo Borja. Toma tiempo cambiar culturas. Se toma su tiempo. Es un tiempo que no se puede comprimir. Para que las personas, y en especial los periodistas, puedan empezar a comprender en periódicos de muchísima tradición, como El País o The Financial Times, por qué es que deben hacer algunos cambios. Pero otro aspecto que creo que es un gran incentivo para todo periodista es saber quién me está leyendo, quién me está viendo, quiénes son los usuarios o consumidores. Los periodistas prestan un servicio público, pero de todas formas quieren saber cuántas personas leyeron lo que publiqué, qué tipo de personas me leyeron y si logré un impacto. Así que la primera forma que empezamos a hablar de por qué podrían ser interesantes estos datos, y luego les contaré sobre qué clase de datos, fue ayudar a que los periodistas entendieran el valor que tenían estos datos para ellos personalmente, es entender cuál es el impacto de mi trabajo. O sea, todos tenemos vanidad, ¿no? Y en tiempos tradicionales, si trabajamos para una publicación tradicional, uno escribía para el redactor en jefe, una persona, tal vez tu madre o tu padre. Y en general no se contaba con el privilegio de saber más sobre quiénes eran los lectores. Así que ese es el segundo elemento que procuré introducir, la narrativa en torno a los datos, el hecho de que es algo que realmente empodera e inspira a los periodistas. El poder saber tanto de quiénes son los lectores, aunque tan solo sea la cantidad de personas, la hora del día en la cual leen el artículo, la forma en la que llegan a o acceden a las historias, ya sea por la página web del medio, por las redes sociales, y por último, cuáles son las temáticas que más gustan, más populares. Así que estas son las métricas básicas, claves para poder comprender el impacto de mi periodismo. En el Financial Times tenemos mucha fortuna porque una de las razones por las cuales es una pregunta de qué viene primero, la gallina o el huevo, porque la razón por la cual tenemos un modelo de negocios y un muro de pago exitoso con nuestros suscriptores es porque desde el principio contábamos con muy buenos datos y una mentalidad muy futurista en cuanto a análisis de datos. Un director de análisis de datos que nos permitió entender el valor del análisis de los datos como una herramienta. También fue porque teníamos un negocio con una orientación muy comercial desde un principio. Y al igual que toda marca o negocio de consumidor que se basa en consumidores, teníamos que entender estos datos, pero teníamos el lujo de contar con recursos de datos in-house, internos, y eso fue maravilloso. Así que teníamos nuestro propio tablero de datos que se llamaba Lantern. Y de hecho yo desarrollé este tablero de datos con periodistas en la sala de redacción y un equipo dedicado de productos que vivían en esa sala de redacción, desde ahí trabajaban. Así que la forma en la cual suministraban estas métricas era un formato orientado para periodistas. Así que en vez de hablar en un vocabulario ajeno a los periodistas, lo adaptamos al mundo de los periodistas. Así que hablábamos de lectores o lecturas de calidad, o en qué parte del mundo se leyó este artículo. Hablamos de un horario de
divulgación para entender el horario de interés para los lectores. Y hablamos de los datos de una forma que fácilmente se traduce a información para los periodistas en cuanto a la relación de los periodistas con los lectores. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero es totalmente cuantitativo, porque de hecho los datos cuantitativos es lo que se puede lograr con mayor inmediatez. Es más fresco y fácil de acceder a él y más fácil ponerlo a disposición. Los datos cualitativos son excelentes, pero es difícil de obtenerlos y es costosos. Borja, cuéntame la relación que tienen ustedes con sus lectores y cómo logran conocerlos. Bueno, primero me gustaría hablar sobre algo que se vincula con lo que dijo René. Y si hablamos de la sala de redacción, hemos vivido un pequeño cambio en la sala de redacción, pero que nos dice mucho sobre cómo creo yo que debemos ver nuestras audiencias. Hasta hace muy recientemente, todos los que pertenecían a los equipos de audiencias en la empresa eran personas que reportaban al área de negocios. Y estas personas estaban enviando muchos datos y tableros todas las mañanas a la sala de redacción, hablando de cifras, etc. ¿Y ahí qué sucede? Pues que muchos sienten que todas esas cifras tienen que ver con el aspecto empresarial. Y para mí el gran cambio es que cuando las personas en la sala de redacción no lo ven como un tema de negocio, sino que esta información me habla de mi audiencia, de mis lectores. Así que lo que hemos hecho es dividir ese equipo de audiencias. Y tal vez esto parezca algo muy obvio. En mi opinión sí lo es, y tal vez es así en algunas salas de redacción, pero sin duda en otras salas de redacción todos los equipos de datos son parte del área empresarial. Pero para mí fue bastante evidente la necesidad de hacer esto, ya que no se trata de negocios solamente. Y no se trata, el aspecto comercial, ni de enviar un gran volumen de datos en la mañana sin una interpretación o de conexión con el trabajo que ellos han estado haciendo desde una perspectiva periodística. Y esto ha sucedido recientemente, hace tan solo 2 meses, que es lograr que estos dos equipos trabajen mucho más de la mano, no solamente con los periodistas, sino también con el contenido. Y es ahí, creo yo, que la relación con las audiencias y cómo comprendemos las audiencias puede empezar a evolucionar. Creo que tiene más que ver con quién nos está leyendo y no solo cuántas personas nos están leyendo. Y esto aplica hace mucho tiempo, no es solamente cantidad, ya que a veces sabemos muy poco de nuestros lectores y creo que el gran cambio que se debe vivir es saber más de ellos, quiénes son, dónde están. ¿Nos leen desde México o desde Madrid o desde Barcelona? Debemos empezar a recibir, y no los de datos, sino la sala de redacción debe, número 1, saber quiénes son los que los leen. Así que creo que ese es el gran cambio que debe vivir nuestra sala de redacción y otros parecidos a la nuestra. Y probablemente utilizamos herramientas parecidas, por lo menos algunas estandarizadas. Y estamos desarrollando los nuevos tableros de datos con nuevos indicadores claves de desempeño, claro, la parte de lealtad, frecuencia, digamos, todo lo que ya René nos ha explicado. Así que pues sí, eso es lo que buscamos. Sí, de hecho, eso me recuerda una definición de periodismo que utiliza Jeff Jarvis en The End of Mass Media. Y dice que el periodismo debería buscar ayudar a las personas a lograr sus objetivos. Y la pregunta es,
¿quién le va a preguntar al público, a la audiencia, cuáles son los objetivos? ¿Es el periodista o es el equipo de mercadeo? Y yo también tengo la impresión de que con tal de que nosotros como periodistas lleguemos al campo y no hablemos solamente con nuestras fuentes, sino también con nuestro público, nuestras audiencias, y les preguntemos cómo les podemos servir mejor. Y es así como podremos estar más sintonizados con los desafíos que enfrentamos a futuro. Y yo creo que para los periódicos como El País y The Financial Times o The New York Times, no es tan fácil como ha sido para periódicos locales, ya que nosotros nos definimos como periódicos mundiales. Y es tan difícil sentir la presencia de las personas. Y con tanta frecuencia, yo nunca he trabajado en un periódico local, pero me encantaría tener esa experiencia de estar mucho más cercano a mi audiencia y comprender sus necesidades diarias. Y no es tan fácil. Antes éramos un periódico nacional que tenía pequeñas salas de redacción en diferentes partes del país, pero luego de la crisis del año 2007 empezamos a volvernos global y los elementos locales del país se volvieron más pequeños. Así que escogimos un camino que fue global, pero pues sí, como lo veo yo, es que es muy, muy difícil. Afortunadamente, ahora con la internet y con acceso a datos, creo que hay oportunidades para aprender mucho más sobre las audiencias. Pero creo que como medios globales y con ambiciones globales no es muy fácil. Hay algo en lo que tal vez The Financial Times nos pueda ayudar. René, entiendo que aunque ustedes son un medio global gigantesco con 1 millón de suscriptores, tienen una forma muy interesante de moderar los comentarios y tener una conversación en la plataforma misma. ¿Es así? Porque me gustaría saber más. Cuando escuchamos lo que dice Borja, yo siento firmemente que una forma en la cual un medio como la de ustedes puede acercarse a su audiencia es por medio de una conversación en sus plataformas propias. Cuéntame qué se está dando en The Financial Times en cuanto a conversaciones y cómo están lidiando con conversaciones polémicas y narrativas tóxicas, etc. Muy buena pregunta. En cuanto a las conversaciones, ya que esa es una de las estrategias o palabras o ideas que está surgiendo con mayor frecuencia ahora en casas editoriales que han llegado a cierto nivel de madurez en sus modelos de negocio. Por ejemplo, ya tenemos suscriptores confirmados, pagan, vuelven a pagar. Así que la gran pregunta obsesiva es cómo podemos darles mayor valor y cómo podemos sacarles mayor valor. Y la conversación de toda índole se ve como una estrategia de vital importancia. Algo que quisiera agregar antes de contestar la pregunta en cuanto a los elementos de datos. Digamos, los datos tienen que ver con comprender la audiencia y saber de qué hablarles y cómo hablarles y cuándo hablarles. Tiene que ver con comprender el comportamiento de las audiencias, preferencias, prácticas, entender qué es lo que hacen en la práctica versus lo que dicen que quieren hacer, pero entender lo que leen versus lo que dicen leer. Pero a fin de cuentas también significa utilizar esta información. ¿Cómo hace uno para educar las estrategias editoriales con base en esto? Los periodistas lideran, Borja lidera, pero lo ideal es que las decisiones que toma Borja y los periodistas deben ser informados
por el comportamiento de las audiencias. Y esto permite informar tal vez no todos los encargos, pero sí la proporción que ocupa cierta temática, tal vez cubrir más de esa temática porque sabemos que nuestra audiencia tiene mucho interés en esto, o si hay una audiencia en cierta región tiene interés en esto, así que vamos a seguir esta historia y mantenerla y tal vez un poco menos de aquello. Y la conversación es una forma maravillosa de hacer dos cosas, un poco de eso, un poco de entender más sobre lo que le da valor a una audiencia. Por ejemplo, hemos mantenido abiertos los comentarios debajo de las historias o artículos. Por ejemplo, The Wall Street Journal ya no lo hace y muchos medios grandes cuyo tamaño hace que sea imposible manejarlo los ha eliminado. Pero nosotros estamos muy comprometidos en mantener los comentarios de cada artículo, ya que somos un medio pago. Y nuestros lectores claramente han expresado con su participación que parte del valor que pagan en esas suscripciones la idea de ser parte de una conversación, partícipes, aunque ellos mismos no comenten, les gusta la idea de saber que podrían hacerlo si quisieran, o incluso leer esa conversación y que se tenga la posibilidad de interactuar y de tener acceso a los periodistas, acceso a poder expresar sus opiniones y ser considerados miembros de una comunidad. Así que estas son... Y esas son las maneras como abordamos los comentarios y el trabajo de moderar los comentarios, creemos, vale la pena. La conversación siempre es polarizada. Incluso nuestros lectores, que de manera general nuestro suscriptor de media es una persona mayor con un poder adquisitivo relativamente alto, es un lector relativamente educado, incluso ellos pueden ser personas muy antipáticas. Pueden tener emociones muy extremas, pueden ser muy dramáticos, pueden ser indiferentes a las opiniones de otros. Incluso personas que ustedes conocen, sus lectores leales a quienes ustedes quieren entregar algo de valor, pueden ser difíciles de abordar. Gran parte de lo que hemos hecho es, pues no tenemos un equipo de moderación muy grande. Tenemos un community manager para todos nuestros suscriptores de todo el mundo. Eso es 3 usos horarios distintos. Tenemos un equipo pequeño en nuestras instalaciones de producción de Manila, donde tenemos muchos periodistas de producción. Es un equipo de entre 7 y 8 personas que se aseguran de eliminar los peores comentarios. Pero la innovación más efectiva que encontramos es que invertimos en una nueva plataforma para dejar comentarios. Es una plataforma que nos permite utilizar una pequeña cantidad de inteligencia artificial para marcar o identificar una palabra que podría ser percibida como defamatoria o vulgar, o una lista de palabras que nosotros ya sabemos revelan o llevan a conversaciones polarizadas o de conflicto. Y esa lista de palabras se pone en una lista que nosotros recibimos para moderarlo antes de permitir su publicación. Desde que empezamos a utilizar esa tecnología y desde que empezamos a explicarle a nuestros lectores cómo funciona este sistema en todos esos artículos, se sienten con más seguridad y también se sienten más vigilados. Y nosotros sentimos que estamos más implicados como salas de redacción. Y la mera posibilidad de una existencia, de una presencia o de la posibilidad de que un periodista llegue y modere una conversación, tiene como consecuencia que la conversación se moderará sola. No tenemos que moderar los comentarios de todo el mundo, solo tenemos que moderar una pequeña proporción de nuestros suscriptores que están dejando comentarios.
Bueno, solo nos quedan unos cuantos, así que quisiera concluir con un pequeño ejercicio. Los que lideramos equipos y organizaciones, también trabajamos con una visión. Tenemos en cuenta nuestra visión para el corto plazo y para el largo plazo. Y quisiera preguntarles cuál es su visión a medio plazo y a largo plazo. ¿Cómo ven una sala de redacción dentro de 5 años, teniendo en cuenta los problemas con los que está ahora mismo? ¿Cómo imagina usted el país en 5 años en lo que atañe al público que está tratando de alcanzar? Nos falta mucho camino por recorrer. Y se puede ver muy claramente en este panel la diferencia entre el Financial Times, que ha pasado por todos estos procesos de transformación en cuanto a la estabilidad del negocio. Lo que me gusta de lo que ha sucedido a publicaciones como el Financial Times o el New York Times es que se ha producido un círculo virtuoso, un ciclo en el cual el negocio empieza a funcionar, entonces se invierte en contratar más periodistas y esto mejora la calidad del periodismo. Actualmente creo que estamos viendo el mejor periodismo de la historia. Calidad que se está produciendo en un número de publicaciones reducido es increíble. ¿Cómo veo las salas de redacción en 5 años? Todavía estoy pasando por ese proceso. Y creo que el país tendrá un gran impacto en Latinoamérica. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy importante. Y no estoy hablando de la escala. En el mes de mayo lanzamos nuestro modelo de suscripciones y se lanzó un único precio en España y en Latinoamérica por motivos tecnológicos. No podíamos asignarle precios a diferentes regiones y eso lo cambiamos tan solo hace un mes. Y muy rápidamente pudimos identificar oportunidades en los países más grandes como México o Colombia. Pese a ser periodista, estoy empezando con el aspecto de negocios, pero como soy periodista, lo que quiero es más periodismo y de mejor calidad. Y cuando menciono periodistas, también incluyo a los desarrolladores, las personas que son apasionadas por la creación de contenido. Mi temor principal al atravesar este proceso, y no sé cómo era para René, para mí uno de los retos principales será la tecnología. Porque cuando hablamos de todo lo que queremos hacer, luego vemos que nuestra capacidad de movernos rápidamente y nuestra capacidad de ejecutar lo que tenemos desde un punto de vista tecnológico, ese es mi temor principal en lo que atañe a moverse rápidamente. ¿Lo dice por los precios o los costes o por qué es un temor? Pues porque es un reto. Es difícil tener una estrategia tecnológica fuerte. Se pueden recorrer diferentes caminos. Se puede construir la tecnología o desarrollarla de manera interna o se puede tercerizar la creación de esta tecnología. Algunas empresas han optado por ambas soluciones en un momento u otro. Y eso para mí es un punto crítico. Es posible prescindir de un periodista, pero si todas las partes de la máquina no funcionan de la misma manera, entonces se produce una situación difícil.
¿Cómo se ve usted en 5 años, René? Seré breve porque ya casi acabamos. Bueno, seré muy breve. Hay 3 cosas. Hay una que no explicaré en detalle porque tiene que ver con algo que dije antes. Creo que veremos el mismo periodismo de calidad que sabemos hacer, pero con formatos distintos. Creo que tenemos que pensar en cómo servir a nuestros lectores. Y eso no tiene que ver tanto con el periodismo en sí, sino en cómo lograr que encaje ese periodismo con sus vidas cotidianas. Cómo hacer que nuestras formas de distribución y de contenido permitan que nuestros lectores y suscriptores consuman ese contenido más a menudo y de manera más cómoda para ellos. Esto puede ser en sus automóviles, en sus parlantes inteligentes, en sus teléfonos o impreso, porque la prensa impresa sobrevivirá por un rato. También pienso que hay diferentes roles, como lo dijo Borja, y son esos papeles de enlace. La tecnología es difícil, no porque es difícil de entender, sino porque es difícil de relacionar a los que son responsables de la tecnología con los que son responsables del propio día, para que todos puedan entender quién necesita qué, en qué orden, quién toma las decisiones y dónde se invierte. Estos procedimientos de gobernanza pueden sonar muy aburridos, pero son vitales. Así que yo creo que van a crearse nuevas posiciones de enlace que conectarán estos diferentes actores. Y luego, la gobernanza de nuestros negocios va a cambiar y tiene que cambiar. El año pasado lanzamos nuestra junta de siguiente generación. Es una junta paralela de ejecutivos que donde todos tienen como máximo 30 años, porque son ellos los suscriptores del futuro. Son ellos quienes informan las decisiones, para bien o para mal, que afectarán a los de entre 30 y 45 años, predominantemente o principalmente europeos. Así que la gobernanza de 25 años debe ser distinta. Bueno, reconozco que voy a querer repasar esta conversación y tomar apuntes porque he aprendido mucho de ella y aprecio los intercambios que se llevaron a cabo hoy. Muchísimas gracias a ambos. Fue un honor entablar esta conversación con ustedes. Muchas gracias también a todos los que están siguiendo esta conversación por medio de los canales de Gabo. Me pidieron que les informe que hay otro panel a las 5 de la tarde, el lado B de las historias de las drogas. Es un panel donde todos los becarios que recibieron becas sobre la nueva narrativa de las drogas compartirán sus historias. Les recomiendo ese panel. Algo más, también digo que hay actividades que se llevarán a cabo del Festival Gabo hasta el 11 de diciembre. Todavía hay mucho por ahí. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de vernos en Medellín, pero me da cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo. No sabemos cuándo la situación se normalizará nuevamente. Sin embargo, espero que nos podamos reunir algún día en el futuro. Muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor para el futuro. Muchísimas gracias.